Ya, yo voy a presentar nuestro código y le voy a explicar. Viene, sí, sí, listo. Voy a explorar el funcionamiento de este programa en Python, que es nuestro grupo, que implementa el árbol binario de búsqueda. Este programa nos va a permitir trabajar con la estructura de datos de árbol, realizar operaciones como agregar elementos, recorrer el árbol, buscar elementos específicos y además podemos visualizar el dígrafo y la representación gráfica del árbol binario. Voy a proceder a explicar el menú. El programa comienza con un menú principal que nos va a presentar diferentes opciones para interactuar con el árbol binario. Voy a explicar cada una de estas opciones. En la opción uno nos va a permitir ingresar los elementos del árbol. Esta opción nos permitirá agregar nuevos elementos al árbol. Primero se nos solicitará ingresar la cantidad de elementos que puede ser menor o igual a 15 o mayor o igual a 10. Luego tenemos que ingresar cada elemento individualmente. La segunda opción nos va a permitir presentar los elementos por extensión. Con esta opción vamos a poder ver todos los elementos del árbol impresos en la consola sin un orden específico. Con la opción 3 vamos a determinar el recorrido en preorden. Aquí el programa imprimirá los elementos del árbol siguiendo un recorrido en preorden. O sea, primero se imprime el nodo actual, de ahí el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. En la opción 4 el recorrido en orden, que es primero el subárbol izquierdo, luego el nodo actual y el final el subárbol derecho. En la 5 el recorrido en posorden, que imprimiera los elementos en posorden, o sea, con el orden de primero el izquierdo, de ahí el derecho y al final el nodo actual. Con la opción 6 vamos a buscar un elemento en el árbol. Esta opción nos va a permitir buscar un elemento específico en el árbol y si el elemento se encuentra, el programa nos indicará que sí existe. En caso contrario, nos va a informar que no existe. La 7 nos va a permitir trazar el dígrafo del árbol. Al seleccionar esta opción, se generará un archivo gráfico que nos va a representar el dígrafo del árbol binario, lo cual nos va a permitir ver su estructura. En la 8 vamos a mostrar el árbol binario. Aquí el programa nos mostrará una representación en la misma consola, no en un gráfico aparte, porque no encontramos las bibliotecas que nos permitieran llegar a eso. Igual la consola se ve muy bien y lo de las bibliotecas para que se pueda permitir ver el árbol binario sería más para un tema estético, pero dentro de la consola se puede llegar a entender. Y la opción cero es salir. Esta opción nos va a permitir salir del programa cuando hayamos terminado de recorrer todas las funcionalidades. Ahora voy a ejecutar el programa y probar alguna de estas opciones para que puedan ver cómo funciona cada una de ellas. Acabo de ejecutar el programa y me aparece el menú principal. Voy a comenzar ingresando la opción uno que nos permitirá ingresar elementos de la. Nos piden ingresar el número de elementos. Voy a poner que sean 10. El elemento uno será 2, 5, 34, 7, 9, 12, 87, 20, 26, 8 y 11. Una vez ingresados los elementos del árbol, se guardan dentro de la función que tenemos para guardar los elementos. Ahora con la opción 2 vamos a poder ver todos los elementos del árbol impresos por extensión. Ejecutamos la opción 2 y ahí se ve ingresar una opción 2 elementos por extensión y se ingresan los elementos que hemos colocado. No están en un orden específico. En la opción 3 nos va a permitir determinar el recorrido en preorden, que primero se imprime el nodo actual, de ahí el izquierdo y finalmente el derecho, el subárbol derecho. En la opción 4 es el recorrido en orden.
Y ahí se ve que se ejecuta de manera diferente porque en el inorden es primero el subrayado izquierdo, de ahí el nodo actual y finalmente el subrayado derecho. Y, y para terminar esto con preorden y orden posorden, vamos a ejecutar la opción 5 que sería el posorden, que sería primero el subrayado izquierdo, luego el subrayado derecho y finalmente el nodo actual. Ahora ejecutaré la opción 6 que nos va a permitir encontrar algún elemento dentro de nuestro árbol. Digamos, vamos a buscar un elemento que sí esté, por ejemplo, el 11 y nos va a decir que el 11 sí existe dentro del árbol. Y si colocamos otra vez la opción 6 para buscar el elemento y ponemos un elemento que no pertenezca al árbol, ya sea un entero, digamos 16 no está en el árbol, no, pero sí, 16 no existe en el árbol. Y también si ponemos algún elemento que aparte de no ser entero, sea un string, ya sea un nombre, también nos va a indicar que Juan no existe en el árbol. Ya, ahora vamos a mostrar el dígrafo del árbol y ahí se ejecuta en una pestaña aparte. Es un archivo gráfico, es donde se ejecuta para poder ver el dígrafo del árbol. Se ve el dígrafo ordenado con los valores que le hemos colocado al árbol y la opción 8, la cual no llegamos a graficarla porque no encontramos las bibliotecas necesarias para hacer algo más estético, la parte de mostrar el árbol binario, nos aparece acá, en forma de una representación en el mismo programa, en la misma consola, terminal, digo. Y con la opción 0 es la opción salir y le aparece un mensaje que dice hasta luego. Espero que se me haya comprendido y nuestro grupo seguirá mejorando el programa hasta poder llegar a terminar un proyecto completo, ¿no? Ya, una vez terminado de explicar el código, le daré el paso a mi compañero para que pueda explicarles la aplicación de nuestro código en la vida real. Y con un ejemplo les mostrará cómo podremos pasar este código que nos permite ver los recorridos del árbol, el árbol binario y todo eso en una situación de la vida real. Buenas, soy el alumno Brian Ángel Abad Chávez, con el DNI. Bueno, les explicaré cómo será implementado nuestro código en la vida real. Pero antes de sumergirnos en el código, déjenme plantearles una situación. ¿Alguna vez han planificado un viaje en tren? Imaginen un sistema de rutas de trenes que conecta diferentes ciudades. ¿Cómo podríamos organizar y gestionar estas rutas de manera efectiva? Bueno, nuestro código tiene la solución. Para ilustrar cómo podríamos aplicar este código en la gestión de una red ferroviaria, imaginemos que somos responsables de planificar rutas de trenes entre diferentes ciudades. Utilizando este código, podríamos organizar eficientemente las estaciones y las conexiones entre ellas, facilitando la planificación de viajes en tren. Primero, ingresamos los elementos, que en nuestro caso podrían ser las estaciones de tren en diferentes ciudades. Esto lo hacemos utilizando el método agregar. Ingresamos la opción uno y procedemos a poner las estaciones, que podría ser la estación Grau, Jesús María, Linson, San Isidro, San Miguel, Miraflores, también podría ser Surco, San Martín, Los Olivos y Chorrillos. Ahora, una vez que hemos ingresado nuestras estaciones, podemos presentar todos los elementos del árbol en un orden específico, con el método elementos por extensión. Imaginen esto como una lista completa de todas las estaciones en nuestra red ferroviaria. Ponemos la opción 2 y vemos los elementos por extensión.
Ahora tenemos la capacidad de recorrer nuestra red de trenes en diferentes direcciones, utilizando los métodos preorden, inorden y postorden. Estos recorridos nos muestran las estaciones en diferentes secuencias, dependiendo de cómo queramos explorar la red. Ponemos la opción 3, que es recorrido en preorden. Tenemos el recorrido en inorden. Y por último, el recorrido en postorden. Aquí aparece. Ok. Ahora tenemos la búsqueda de un elemento en el árbol. Si necesitamos encontrar una estación específica, podemos hacerlo utilizando el método de buscar, que nos indicará si una estación está presente en nuestra red ferroviaria. Ponemos la opción 6, que es buscar elementos en el árbol, y puede ser, por ejemplo, la estación Surco. Y efectivamente, vemos que la estación Surco sí existe en el árbol. Ahora, trazaremos el dígrafo del árbol. Además, podemos visualizar nuestra red de trenes como un grafo dirigido, utilizando el método trazar dígrafo. Esto nos da una representación visual de cómo están conectados nuestras estaciones. Ubicamos la opción trazar dígrafo del árbol, que es la opción 7, y nos botará el dígrafo. Tenemos las estaciones: Grau, Chorrillos, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores, Los Olivos, San Miguel, San Martín y Surco, que serían las estaciones del tren. Bueno, eso sería todo por parte de mi grupo y yo. Muchas gracias.